Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el libro de San Mateo, capítulo 21. Y también tenga ahí en su lista Lucas 19:28 también, hermanos. Tenga esos dos pasajes, amén. Cuando lo tenga puede decir amén. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decir a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. En este día, hermanos, Dios nos da el privilegio de un año más de poder estar pues en la conmemoración de la Semana Mayor, amén. Y pues hoy, yo creo que diferente a muchos años que recuerdo, muy diferente el día, amén, hermanos, porque el clima está diferente a otros años que hemos estado viviendo. Y pues gloria sea a Dios, porque aún aunque sean diferentes, Dios nos permite estar en su casa, amén. Y para esto, hermanos, vamos a estar cada día, hermanos, introduciéndonos más en la palabra de Dios en todos los aspectos. Y una de los temas que hoy, hermanos, pues todos conocemos es la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a lo que es a Jerusalén. Amén. Pero antes de llegar a Jerusalén, hermano, quiero que vaya conmigo ahí en el versículo 1 del 21. Vamos a leer un poquito, entrando con el primer versículo, que dice así la palabra de Dios. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Y en el paso de esta semana vamos a introducirnos un poquito más al monte de los olivos, pero el día de hoy es la entrada triunfal. Amén. Así es que una vez que Jesús iba subiendo, hermanos, ahí o se acercaba, sí, pero Marcos también habla de que iban subiendo, Lucas también lo habla igual. Entonces, mientras se iba acercando y marca el territorio más o menos por donde estaba Jesús, dice, versículo número 2, iba subiendo y empieza a hablarle a sus discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y los enviará. Una de las cosas, hermano, cuando la palabra de Dios nos da una instrucción, nos da una dirección, muchas de las veces, aún nosotros, hermanos, en esta vida, le pensamos, ¿sí? Le pensamos para ir a dar o para ir a hacer una instrucción. Y yo creo que meditando es la parte natural del hombre, ¿sí? Llegas a tu casa y te dices: me faltó, te hace la cuenta tu papá, tu mamá, y te dice: ¿sabes qué? Te faltó un peso, hijo, o te faltaron 10 o 15 o 20. Vaya, mi hijo, y dígales que le faltó esa feria. Y ya nomás se te queda viendo. Vaya, mi hijo. Y ahí se queda, ¿va? Imagínese, hermano, que los discípulos se hayan puesto así, va a ver a Jesús. Ay, Jesús, mira, apenas vamos a entrar a la ciudad, ni nos conocen. ¿Qué tal si nos hacen algo, va? No. Aquí dice la palabra de Dios, versículo número 4, dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos, dice, fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y ahí me voy a parar.
Otra de las cosas, hermano, aparte de que Jesús les estaba diciendo aquí, si bien vimos el capítulo 4, el versículo 4, habla de que en el libro de Zacarías, hermano, ahí estaba la profecía, por medio de lo que se estaba mencionando, de que vendría el Mesías de esta forma. Amén. Así que el versículo número 6, pues dice que ellos hicieron lo que Jesús les mandó. Versículo 7, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Esta misma gente, hermanos, llenos de gozo, ¿va? Porque veían que venía entrando Jesús. Amén. Esta gente, hermanos, lo menos yo creo que ellos pensaban, ¿sí?, era poder tener un rey, pero un rey diferente, ¿sí? Cuando uno piensa como ser humano, hermanos, piensa en el beneficio de uno primero, después piensa en el de tu hermano, en el de tu prójimo, ¿sí?, o en tus trabajadores si es un empresario, pero siempre primero se va a ver él mismo. Y una de las cosas que el pueblo de Israel, hermanos, esperaban el Mesías era un rey que viniera con todo su ejército, ¿sí?, hacerles guerra a todos sus adversarios, sus enemigos, y que ellos pudieran tener una nacionalidad. ¿Por qué? Todo lo que ellos habían pasado, hermano, todo el pasaje de la Biblia hacia atrás, desde el Antiguo Testamento, usted sabe que el pueblo de Israel, si no estaba en guerra, estaba esclavizado. Era libertado y luego volvía en guerra y volvía a ser esclavizado. Y así sucesivamente. Dios le dio como promesa que iba a tener una ciudad, una tierra, y donde le dijo de qué forma iba a estar la tierra, pero le dijo por dónde tenían que ir. O sea, otra vez vuelven las instrucciones, vuelven las direcciones de Dios y lo que tenían que experimentar. Pero por esa falta de entendimiento, ¿sí?, a la palabra de Jehová, el pueblo empezaba a perecer generación tras generación. Y bien lo sabemos que el pueblo de Israel anduvo en el desierto 40 años. Pero también vemos la promesa de Dios, donde dice que su ropa y su calzado jamás se desgastó, ¿sí? Pero sí muchos murieron, muchos perecieron. El perecer, hermano, en Cristo, ¿sí?, es una victoria, es el vivir. Pero morir, hermanos, por desobediencia, morir por estar en desacuerdo en la palabra de Dios, y por decir tú, le quiero ayudar a Dios, ¿sí?, en tus actitudes, a lo mejor no le dices con palabras, pero en actitudes dices, yo le quiero ayudar a Dios a hacer mi necesidad y no la voluntad de Dios. Ahí es donde fracasamos como seres humanos. Amén. El pueblo de Israel esperaba, hermanos, un rey que viniera con su ejército, con miles o millones de caballos, donde pudiera ellos sentirse fuertes y valorados y decir, bueno, ahora sí vamos a tener nuestra nacionalidad, nuestro patriotismo, ya lo vamos a tener. ¿Por qué ellos sentían eso, hermanos? Bueno, todos los reyes. ¿Y qué hacían los reyes? Pleito, guerras, ponían, ¿cómo se dice?, altares, los quitaban, iban a Jehová, se iban de Jehová y así sucesivamente. Tuvieron muchos reyes, hermanos. Entonces, ¿qué esperaban ellos? Un rey. No iban a esperar otra cosa más que un rey, pero mejor que todos los reyes
que habían tenido, ¿sí? ¿Qué espera uno como ser humano? Es que si hoy le fue mal, espera que mañana le vaya mejor. Es lo mínimo. Amén. Y dentro de eso, hermanos, hay muchas cosas que hacer. El pueblo de Israel tenía ese pensamiento, pero no era el pensamiento de Dios. Dios mandó a su Hijo con un propósito, no bajo el propósito de lo que pensaba el pueblo de Israel, como querían un rey, no para hacer la voluntad del pueblo de Israel, como ellos querían que sucediera, ¿sí? He aquí, hermano, donde empieza a ver la voluntad de Dios, nosotros como hijos de Dios, y ver que siempre va a ser la voluntad de Dios, nunca va a ser nuestra voluntad. Por más que usted diga que ayunó más de 40 días y lo rebasó nuestro Señor Jesucristo, no es a nuestra voluntad, es a la voluntad de Dios. Así que, hermanos, pues ellos estaban muy contentos de cuál forma ellos estaban entrando con ese gozo y viendo al rey que iba a hacer para ellos. A lo mejor no lo estaban viendo que entrara mucho ejército, pero sí veían que traía mucha gente ahí con él. Sigue diciendo, hermanos, versículo número 9, en la exclamación, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Mencionan al Hijo de David. Por profecías, hermano, todo el pueblo de Israel sabían que iba a venir el Mesías del linaje de David. Al escuchar ellos que venía este hombre del linaje de David, por eso ellos se sentían con ese gozo, porque decían: este es nuestro rey. Aunque a lo mejor no podían ver el ejército, pero tal vez ellos pensaban: tal vez lo tiene por ahí guardado, ahorita viene en paz, ¿sí? Entonces ellos empezaban a gritar y lo bendecían, y bendito sea el nombre del Señor, hosana en las alturas. Versículo 10, cuando entró él a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Si se fija, empieza a cambiar la cosa cuando empieza a entrar a la ciudad. Amén. Una de las cosas, hermano, que nosotros debemos de estar leyendo en la palabra de Dios y meditar cómo lo descifra Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en ciertos pasajes que vienen en los 4 evangelios, Dios te muestra, hermanos, de qué forma cada uno de los escritores llevaban a cada lector a poder tener más luz dentro de lo que sucedía en la palabra de Dios. Jesús, hermanos, sabía por su Padre el propósito del cual venía a la tierra. Sabía Jesús que desde el momento que Él se paró ahí donde veíamos el mapa y dio una instrucción a sus discípulos, Él ya sabía todo lo que iba a pasar por ese pollino que iba a mandar traer. Y sabía que le iba a preguntar a una gente: oye, ¿por qué lo estás desatando? No, es que mi Señor lo necesita. Y hasta ahí iba a quedar. Todo eso el Señor ya lo había visto. Pero es donde viene la prueba, los discípulos de Jesús. Los discípulos obedecieron, experimentaron esa situación y dijeron lo que Jesús les dijo y los dejaron ir. Jesús, hermanos, ya sabía con el propósito del Padre que Él iba a entrar a la ciudad y mucha gente se iba a acercar e iban gritando hosana. Pero también sabía que una vez entrando a Jerusalén se iba a poner más difícil y no iba a mejorar nada. Y no porque el Padre lo haya abandonado, sino porque iba con un propósito que el Padre lo había mandado a la ciudad de Jerusalén. Entonces sabía de antemano que esa misma gente que le estaba gritando ese día
al paso de unos días más, iba a estar gritando, crucifícale. La misma gente. Muchas de las veces, hermano, nosotros en el primer amor a Dios venimos con ese mismo gozo. Hosana, Señor, en las alturas, hosana en el primer amor. ¿Sí? Pasa el tiempo, hermanos, con nuestras actitudes decimos crucifícale. ¿Sí? No, hermano, es que yo no digo eso. No necesitamos decirlo, hermano. Nuestras actitudes muestran a Dios, Padre, crucifícale, va. Seguir crucificando a Jesús por nuestras actitudes. ¿Por qué, hermanos? Jesús iba entrando, hermanos, sabía lo que iba a pasar, sabía que los mismos que le estaban recibiendo, los mismos le iban a entregar, ¿sí? Y los mismos iban a llevarlo hasta la muerte, a una muerte muy vergonzosa, porque acuérdense que la cruz, ¿sí?, era para el pecado mayor, ¿sí?, para la maldad más terrible en la ciudad de Roma, y los romanos, a todo el que crucificaban, era una vergüenza, hermanos, pues para la familia de esa persona. Y una de las cosas, hermanos, nuestro Salvador sabía que iba a entrar a una ciudad con una crisis, pero él tenía que obedecer al Padre. Aunque en un momento se le daba el honor, sabía de antemano que iba a entrar a un momento de crisis en su vida. Amén. Así que, hermanos, vuelvo a leer aquí el versículo 10. Cuando entró él a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Una de las cosas, hermano, que Dios había pues escogido a nuestro Señor Jesucristo, usted sabe, como hoy lo hemos aprendido de la palabra, era para venir a morir por todos, ¿sí? Por todos y cada uno de nosotros, por una razón, que era la palabra pecado. Todos, por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Hubo una separación entre el hombre y Dios por ese pecado desde el principio. La humanidad ante el Padre estaban separados, hermanos. Había un abismo, había una separación, un espacio grande donde no había una relación. Ese día en que él estaba entrando, veía cómo le adoraban y cómo le alababan, ¿sí? Pero también al entrar a la ciudad, empezó a ver, hermanos, que muchas de las alabanzas, porque se empezaron a acercar todos los fariseos, los saduceos, mucha de esa gente empezó a ver que realmente había un hueco en ellas, y que la alabanza y la adoración era solamente de boca, de letra, de palabra, nada más, pero no de corazón. No había una sinceridad en su alabanza, ¿sí? ¿Y cómo es esto que él empezó a observar, hermanos? Pues porque luego la gente, ¿sí?, empezó a murmurar dentro de la alabanza, lo que iba la gente gritando. Amén. Así que, hermanos, el libro de Mateo lo anuncia como que el pueblo esperaba un rey con muchos soldados para que le pudieran dar la nacionalidad a lo que era el pueblo judío. El pueblo judío tenía una necesidad de poder ser libertados nuevamente, como muchas de las ocasiones había sido libertado. Pero también, hermano, quiero que vaya conmigo ahora al libro de Lucas. Lucas capítulo 19, versículo, a partir del 28, empieza con la misma pasajes como el versículo 1, amén. El 28 dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. La entrada triunfal de Jesús. Aquí yo subrayé una palabra, hermanos, que dice, iba adelante subiendo a Jerusalén.
Usted sabe que Lucas, hermanos, era pues también un discípulo, pero acuérdese que Lucas tenía una profesión que era doctor. Lucas, hermanos, lo empieza a mostrar de una manera, ahora sí que la parte íntima de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice ahí en el versículo número 28, Dios, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Esta palabra, hermanos, de que iba subiendo adelante. Jesús, hermanos, al momento que iba caminando hacia Jerusalén, como dice aquí en este pasaje, y Lucas lo profundiza un poquito más, dice que Jesús iba adelante. Mire, Jesús ya sabía lo que iba a entrar a Jerusalén, por lo tanto él tenía que ir adelante para mostrarle a sus discípulos pues que tuvieran confianza, ¿sí? Y que aunque él ya sabía todo lo que iba a pasar, él no iba a retroceder, él iba a seguir adelante, porque acuérdese que él ya sabía a lo que iba por parte de su Padre en el propósito, así que él tenía que ir a ser el primero en pasar todo lo que sabemos que pasó en la historia, y le estaba mostrando a sus discípulos que toda esa condición de la cual él iba a empezar a experimentar, era por eso que atrás de él estaban todos sus discípulos. Jesucristo, hermanos, subiendo a Jerusalén, ahora sí que era un gran espectáculo para toda la gente que estaba ahí alrededor, por eso se acercaron los fariseos y los saduceos. Sus seguidores, hermanos, entusiasmados, recibieron a Jesús dándole honores, pero también sabían, hermanos, que él mismo, y Lucas también lo expresa en sus comentarios, pues que también sabía que en el paso de unos días le iban a entregar a muerte. Pero Jesús, hermanos, iba delante de ellos, y yo creo que como pastor, pues iba delante de sus ovejas. Amén. Y para eso, hermanos, podemos ver que los pastores de ovejas siempre van adelante con su cayado y les van indicando el camino, ¿sí? Salmo 23 habla acerca de ese cayado, habla a nuestro Dios como pastor. Entonces, él iba adelante también aquí, hermanos, como un pastor con sus ovejas. Amén. También iba adelante, hermanos, como un capitán, llevando a todo su ejército hacia la entrada triunfal de Jerusalén. Amén. Lucas, hermano, empieza a mostrar, ¿sí?, lo que Jesús estaba por experimentar. Y ahí en el versículo número del capítulo 19 de Lucas, hermano, versículo 37, dice: y cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Hay veces, hermano, que también dentro de la alabanza, cuando hay un gran gozo, también hay otras personas que no están en el mismo gozo, ¿sí? Y muchas veces dice: bájale la voz, no estés gritando, no está bien así como estás buscando a Dios. No comparten el mismo gozo. Aquí los fariseos y los saduceos, acercándose, pues van y le dicen a Jesús: oye, por favor, exhorta, reprende a tus discípulos, vienen haciendo mucho relajo, ¿sí? ¿Y qué vienen diciendo? Pues solamente alabando al Señor. Él respondió y les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Ahí, hermanos, otra vez, como les he mencionado, la actitud, hermanos, habla más que palabras. Al ver Jesús, por medio de lo que le dijeron los saduceos y los fariseos, mostraron su corazón a Jesús.
de que ellos no alababan con libertad ni de corazón a Dios Padre, porque estaba pidiendo que exhortara a sus discípulos por la forma en que ellos venían alabando a Dios. Jesús empieza a ver que realmente la ciudad estaba en una crisis muy terrible. Y es por eso la contestación que les dice Jesús: os digo que si estos callaren, las piedras van a clamar. Y dice el versículo 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, fíjese bien, aquí Lucas va más despacio en la descripción de cómo iba, todavía no entraba a la ciudad. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Estaba viendo, hermanos, dentro del mapa de ese donde lo saqué, y puse ahí algunas citas en esa página donde entré de los mapas de Israel, y mostraba uno de los maestros ahí en la red el lugar donde Jesús se paró a llorar, ¿sí? Y hay como una sinagoga, como una mezquita, que también los árabes así le llaman, pero una especie de un templo pequeño, hermanos, donde los turismos pasan por ahí y van y entran a ese lugar, ese aposento, y ahí tienen escrito, en diferentes idiomas, diciendo, aquí se paró Jesús y vio la ciudad de Jerusalén y lloró. Y dentro, hermano, de lo que es el lloro, veía, hermanos, dentro de los comentarios, pues que Jesús, hermano, lloró en 3 ocasiones, y decía, lloró Jesús, lloró por esta ocasión, ¿sí? Y lloró también por Lázaro, ¿sí? Pero dice, hermano, la palabra de Dios, que ese lloro, hermanos, si uno se pone a meditar, viendo los pasajes de atrás, era por la crisis, hermano, de su pueblo, que estaba muy frío en las cosas de Dios. Primero querían callar la alabanza. Y una de las cosas, si usted lo recuerda, hemos sido creados para alabar a Dios. Solamente hemos sido creados para alabarle. Entonces, no podemos callarnos de alabar a Dios en ningún momento. No importa tu condición, tú tienes que alabar a Dios. No importa tu condición, tú y yo necesitamos la presencia de Dios. Sin ella no vamos a poder hacer nada. Así esté próspero, así esté pobre, así esté enfermo, yo necesito a Dios. Y esa condición de nuestro corazón tiene que tener muy entendido por la palabra de Dios que esa humildad debe de mantenerse, hermanos, en cada hijo de Dios. Y leí varias veces este pasaje, hermano, de que Jesús lloraba al ver la ciudad. Y me ponía a ver los 2 versículos de atrás, donde le dice, que reprenda a sus discípulos, cállalos. Y es una palabras, pero a la vez con actitud, hermano, como cuando tú lo vives hoy en día. Amén. Puedes visitar a una familia y preguntes cómo están y te digan bien, cuando en realidad su semblante, su persona demuestra, hermanos, una frialdad o una escasez de espiritual, ¿sí? Hablando de lo espiritual, hermanos, porque al momento que tú empiezas a hablar, yo lo he platicado con muchos hermanos, tú empiezas a escuchar cuando empiezas a platicar con hermanos, que te dicen que son creyentes, pero si en ningún momento escuchas la palabra de Dios, si en ningún momento escuchas alabanzas a Dios, si en ningún momento tú escuchas cómo Dios le ha estado enseñando, en realidad, hermanos, no es un hijo de Dios. Él se ha puesto el nombre o se ha autonombrado
Pues porque a lo mejor va a una iglesia, toda su familia está en un ministerio, porque a lo mejor está en un ministerio de alabanza, porque sabe, a lo mejor está con mujer, ¿sí? Haciendo algo, amén. Haciendo algo. Entonces, la condición, hermano, de que Jesús lloró, hermanos, era por la crisis de la ciudad en que estaba. Es por la crisis en que su pueblo estaba, ¿sí? Y a pesar de cómo estaba la ciudad, el pueblo no hacía otra cosa más que pensar en él sí mismos, pensando que viniera un rey y que les pudiera salvar, pero a punta de espada, pero a punto de guerra uno con otro, porque ellos veían la parte física, carnal, de cómo estaba su condición, ¿sí? Ahora, Jesús llora, hermanos, y yo me ponía a pensar, porque viendo la condición en que estaba el pueblo, sabiendo que estaban gobernados, y si se fija usted, está muy grande el territorio del Imperio Romano, y mire que los romanos no eran como los policías de Juárez, ¿verdad? Que les pasaban todos, que todos nos pasan. Era un gobierno muy duro, hermanos, ¿sí? Tenían comprados completamente a todos los ortodoxos, a todos los rabinos. Jesús eso lo sabía, hermanos. Y al saber Jesús esto, al saber la condición que estaba el pueblo, pues decía, y mira espiritualmente cómo están. Quieren que se callen aquellos que están alabando. O sea, no han podido ver la condición en que están, no han podido ir al Padre a ser sinceros y decirle cómo está su condición. Y yo me ponía a meditar, hermanos, que así Jesús, en esos tiempos, yo no sé si llore, hermanos, Jesús, ahí a la diestra del Padre. Pero una de las cosas que se dice en la Biblia es que Él está intercediendo por nosotros. Y no hacer una intercesión como la que nosotros hacemos en la tierra, hermanos. Es una intercesión, yo creo que muy desgastante. Y uso esa palabra, hermanos, porque así como se ve el pueblo de Israel que estaba bajo el Imperio Romano, así sabe que usted y yo estamos en una tierra gobernada por Satanás, donde se le ha dado poder sobre todo lo que hay aquí en la tierra. Y Él es el Padre de la tierra y se le ha dado ese poder y sabe que estamos ahí igual como estaba el pueblo de Israel. ¿Y por qué hago la similitud de llorar de Jesús? Porque Jesús sabe, hermano, cómo está nuestro territorio, sabe cómo está nuestra vida, ¿sí? Y nuestras actitudes a veces de no venir a buscar al Señor. Es donde yo me ponía a meditar y decía, bueno, Jesús a lo mejor está llorando por algo de nosotros, porque no hacemos lo que dice la Biblia. Y nosotros no hemos podido ver que estamos en un territorio desconocido desde el punto de vista, hermano, entre todas las artimañas de Satanás que trae por hacer para que usted y yo volvamos a ser las personas de antes. Y a esa parte de meditar en la palabra, hermanos, yo decía, bueno, Jesús sigue llorando tal vez en alguno de nosotros en la intercesión con el Padre por nosotros, porque aún nosotros no hemos podido despertar tal vez, ni dejar que Dios nos quite los velos de decir, mira, estás en esa misma condición, ¿sí? Estás en un territorio, en un imperio donde Satanás tiene la gobernatura y ni aún así me alabas de corazón, ni aún así me buscas, ni aún así reconoces que me necesitas, porque piensas que dentro de lo que está en el territorio donde nosotros vivimos, pensamos que con lo que estamos haciendo es correcto. Amén. No aceptamos nuestros errores y es bien difícil como seres humanos aceptar nuestros errores. Pero aunque nos cueste trabajo, hermano, tenemos que ir al Señor y reconocer esos errores, reconocer esas fallas que tenemos. Así que, hermano, pues Jesús por eso
Pues por eso lloraba, porque sabía cómo estaba la condición del pueblo y el pueblo ni así despertaba. Jesús lloró, hermanos, y no lloró porque sabía la crisis que vendría para él, no, porque él ya sabía lo que iba y ya sabía que el Padre no lo iba a dejar. Lloraba por su pueblo, sí. Él lloraba por la ciudad. Él lloraba porque esa ciudad amada estaba muy rebelde. Y usted sabe que muchos de nosotros a veces así estamos, muy rebeldes con Dios. Sí, hoy no, mañana. Bueno, pasado. Sí. Acuérdese de la comunión, hermanos. Si la comunión no está en nosotros, como hemos empezado a ver las epístolas de Juan, que es una exhortación al pueblo de Dios en cuanto a los básicos del creyente, si nuestra comunión, que es lo principal que habla la primera epístola, va a ser muy difícil para nosotros, hermanos, dejar que el Espíritu Santo quite esos velos y que vea la condición en que estoy y venga el Señor nuevamente a levantarme, va, en el nombre de Jesús, siempre reconociendo que lo necesitamos. Amén. Aquí en el mismo pasaje, hermanos, versículo 41 nos quedamos. Versículo 42, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está abiertos de tus ojos. Ya vimos, hermano, la condición que estaba el pueblo. Amén. Bajo el imperio romano. Roma, un gobierno, un imperio muy duro, ¿sí? Sanguinario. Y ellos querían tener el control de todo si era posible. Y si se fijan ahí, era un lugar donde tenía muchas ciudades bajo su gobierno, bajo su imperio. Así que Jesús, hermanos, empieza a describir otra parte importante que vendría. Y es por eso que dice, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, o sea, el día que estaba entrando Jesús a Jerusalén, lo que es para tu paz, o sea, sabía Jesús, hermanos, que solamente en el Padre estaba la paz, como nadie la da. Mas ahora dice, está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Jesús, hermano, estaba profetizándoles que no solamente esa condición como estaban, lo que vendrían tiempos todavía más difíciles, hermanos. Y es por eso, hermanos, que hoy en nuestros días, y más en este año que tenemos selecciones, nunca va a estar mejor, hermano, en la tierra. En la tierra siempre se va a poner peor. Y la única manera de que nosotros, hermano, mantengamos, ahora sí, la pisada en Cristo, es que nuestra comunión nunca se mueva de Cristo. Amén. Obedecer las instrucciones y las direcciones de nuestro Señor. Amén. Y vivir, como dice aquí, vive este día al momento de esta paz. Si los días del Señor, hermano, que Dios nos permite tener reuniones, tú disfrutas cada día, cada momento, vas a encontrar esa paz de la cual nuestro Señor Jesús nos ofrece. Y una paz que el mundo no da. Amén. Por eso le dice aquí a Jerusalén. Pero también le exhorta. Versículo 43 que acabamos de leer. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán,
y por todas partes te estrecharán. Mire bien lo que dice después, 44. Y te derribarán a tu tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en tu piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús, hermanos, había una tristeza en él, una angustia, porque a pesar de cómo estaba, y luego a la entrada, y luego ver la condición física y espiritual que tenían los sacerdotes, viendo Jesús lo que vendría después, y que ellos pues tenían todos los profetas, hermano, tenían todo lo que las profecías que habían salido, y ellos no las ponían por obra. Entonces Jesús por eso estaba en esa angustia, hermanos, porque su pueblo no entendía. Y dentro de la historia, hermanos, Jerusalén, hermano, en el año 70, ¿sí?, le es destruido todo su templo. ¿Por quién creen? Pues por un romano, ¿sí? El imperio ahí estaba todavía sobre ellos. O sea, uno de los romanos, uno de los que estaban al frente en ese tiempo, hermanos, destruyó todo el templo. Sitiaron a toda la ciudad, como aquí dice, hermanos, ¿sí? Hubo una masacre sobre el pueblo de Israel, a espada. Este personaje romano se sentía Dios, y con ese poder que le dieron también los demás ciudades de Roma, hizo una masacre con lo que fue el pueblo de Israel. Y así como dice, la sitiaron, estrecharon los espacios, destruyeron a espada, ¿sí? No hubo paz, obviamente, hubo angustia, destrucción, muerte. Y todo porque el día de la visitación de nuestro Señor Jesús en esa entrada triunfal no le reconocieron como tal. Es por eso que Jesús, hermano, y volvía a ese versículo 41, por eso dice, y Jesús lloró antes de entrar a la ciudad de Jerusalén. Y si uno se pone a meditar en la palabra, hermano, pues yo creo que cualquiera de nosotros vamos a llorar, hermanos. Si tú estás con un hijo tuyo hablándole de la palabra, un papá, una mamá, alguien que tú amas tanto, y le estás diciendo, mira el Señor esto, y la persona aún está enferma, y todo el cuadro es a muerte, como el cuadro de Jerusalén que estaba a muerte. Porque Jesús aquí empieza a explicar lo que vendría después. Y todavía, hermanos, a ese ser querido que uno le está hablando del Señor, todavía él dice, no quiero nada con el Señor. No, todavía no, y todavía no. Claro que vas a llorar, hermanos. Claro que te vas a quebrantar. ¿Sí? Claro, hermanos. Así Jesús, hermanos, por eso mismo, Él se paró en ese lugar, y al ver Jerusalén antes de entrar, dijo, voy a ese lugar con un propósito, mi Padre, pero, dice, pero ay Jerusalén, que no ves este momento, tu día, ¿sí? Una de las cosas, hermano, que podemos llevarnos de aprendizaje en este pasaje de la entrada triunfal, y dentro de cómo estaba, en qué condición estaba el pueblo de Israel, hermano, en nuestros días es la misma situación. Jesús ha venido a nuestro corazón, porque estamos en un lugar, otra vez, en un territorio que está gobernado por Satanás. Dios viene a nuestro corazón, nos ofrece salvación, porque Él sabe, y nosotros lo sabemos ahora que hemos leído la Biblia, que todo el que está fuera de Él, hay muerte, pero hay condiciones también de muerte, donde vas a primero experimentar, ¿sí? Pero en el Señor, hermanos, también hay situaciones que nosotros vamos a experimentar.
Todos los días, hermano, nosotros iniciamos un proceso, ¿sí? Tal vez hoy el Señor le va a quitar un proceso, pero le va a iniciar otro. Todos los días, porque de cada proceso, hermano, nosotros aprendemos algo, ¿sí? Entonces, cada proceso nosotros, hermanos, tenemos que llevarlo al Señor. ¿En qué sentido? De que si el Espíritu Santo nos está guiando a una porción de la palabra donde yo tengo que obedecer o tengo que poner por obra una acción de lo cual el Señor me está hablando, hermano, yo tengo que hacerlo. Porque si no, otra vez entro a estropear los planes de Dios para mi vida, para cada uno de nuestras vidas. Y como a veces platicamos, hermanos, la palabra de Dios nos lleva al cambio del lenguaje. Y ese cambio del lenguaje nos lleva a traer paz a nuestra vida. Amén. Y esa paz nos lleva a esa intimidad con Dios cada día también. Amén. Entonces, una de las cosas, hermano, es la obediencia que tuvieron los discípulos sin preguntar a una ciudad que iban a entrar, que no habían entrado todavía, ¿va? Porque apenas iban a entrar, a un lugar, una casa donde estaba ese animalito y que tenían que soltarlo y que les dijo todavía Jesús, y si les preguntan algo, ustedes digan esto. O sea, ellos, aquí la Biblia dice, hicieron caso y fueron a hacerlo. Número 2, la alabanza, hermano, y la adoración, cada día, hermanos, tenemos que hacerla reverentes, hermano, ¿sí? Y la reverencia va dentro, hermano, con una intimidad hacia Dios. Y como hemos visto otras formas de alabar, hermanos, que nuestra alabanza sea sincera, ¿va? Que si yo digo que Dios está aquí, pues realmente vivir a Dios en nuestro corazón, ¿va? Que si mi respirar reconozco que depende de Dios, tengo que darle las gracias a Dios. Amén. Y así, hermano, cada condición. Entonces, mi alabanza y mi adoración deben ser reverentes, hermano, por siempre. Porque acuérdense que para eso fuimos creados. Amén. Y número 3, hermanos, cierro con lo que es el libro de Génesis, la última cita. Pero es una historia ya muy conocida, capítulo 22. Acerca de la obediencia, hermanos. Amén. Versículo 22, y voy a leer versículo 1 y 2. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Morián, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Las instrucciones, hermano, de Dios y las direcciones no son fáciles, hermano, cuando nosotros o nuestros pensamientos y nuestros corazones están en lo carnal. Se nos van a hacer muy difíciles, todas se nos van a hacer difíciles. Y cuando vas experimentando a Dios, ¿sí? Y vas dejando que el Espíritu Santo vaya trabajando en tu vida, dices tú, es difícil, Señor, lo que aquí ahora tú me estás hablando, pero lo voy a hacer, con la ayuda tuya, con tu favor. Amén. Y yo subrayé varias palabras, hermano. Una, le habló por su nombre, a Abraham. O sea, no dijo, oye, tú, los de Monte Carmelo. No, así se fue sobre el nombre, ¿verdad? Tú, Salvador, ¿va? Y pues Salvador tuvo que contestar como, heme aquí. Así que, hermano, nuestro Dios, acuérdese que nos dio una identidad como hijos,
nos va a hablar directamente. Y la instrucción va a ser clara y específica, con una acción. Pero acuérdese algo importante, no es su voluntad ni la mía. Ojalá, ese es el pensamiento carnal, ojalá que la iglesia, Manantial de Vida, nos diga que vayamos a evangelizar, pero un día nublado, que no haga mucho sol, como en octubre, cuando apenas esté el otoño, para que no haga mucho calor. ¿Sí? Y uno se acomoda, ¿verdad? No es, hermano, nuestra voluntad. Fíjese bien lo que aquí nos enseña la obediencia de Abraham, porque le dijo, toma ahora tu hijo. Fíjese bien. Y subrayé yo, toma ahora tu hijo. Muy claro. No le dijo otra cosa, nada más. Toma ahora tu hijo. Y luego le hace un énfasis. Tu único. Acuérdese que Abraham y Sara no tenían hijos. Le pedían a Jehová hijo, un heredero. Jehová les manda a los ángeles y les da el mensaje que lo van a tener. Ante la duda, vino la bendición del hijo único, así como dice Jehová, tu único. Y le dice su nombre otra vez, Isaac, a quien amas. Le dice la condición de cómo está el corazón del padre. Lo amo mucho. Bueno, a ese, a quien amas, Abraham. Y vete a la tierra de Moría y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La instrucción es clara. Otra vez, si usted ha leído la historia, Abraham no dice otra cosa. Él contestó, heme aquí. Así que esperó la instrucción de Dios y fue y la hizo. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enlabardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña por el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Dios le dio el lugar, hermano. Versículo número 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, y le dice otra vez, tu único. Y ya la historia pues dice que Abraham alzó los ojos, vio el borreguito, fue por él, se lo trajo, hicieron al Señor esa ofrenda. No es fácil, hermanos, ¿sí? No es fácil. Las direcciones y las instrucciones de Dios, cuando Dios nos habla a servirle, cuando Dios nos habla a hacer una acción, cuando Dios nos pide algo, ¿sí? Y nosotros a veces queremos ayudarle a Dios, nosotros a veces ponemos un alto al mensaje de Dios, y es por eso que la condición, hermano, en nuestra vida no avanza. Es por eso que nuestra condición no experimenta a Dios como a veces el corazón de nosotros quisiera experimentarlo. Amén. Usted sabe que dentro del relato le pregunta el hijo, papá, ¿y dónde está el animalito? Y con gran fe Abraham le dice, Dios va a proveer, hijo. ¿Sí? Ahora también quiero que vea la obediencia del hijo. Dice que después de que lo ata, lo sienta en el altar, ya con la leña y listo.
Cualquier hijo ahorita, si lo ata y lo sube ahí la estufa, pues imagínese, no me digas que la vas a aprender. Le va a decir su hijo luego, ¿verdad? No se va a dejar faltar por empezar, ¿verdad? Pero todo está en nosotros como padres, hermanos, lamentablemente, ¿verdad? Nosotros como padres tenemos que enseñar a los hijos. Son nuestra mejor herencia dejarles a Dios, ¿sí? Y en nosotros tiene que empezar la obediencia a Dios. Dios, hermanos, nos lleva a una entrada triunfal, pero también lo lleva su Padre a una muerte triunfal y lo lleva a una resurrección triunfal, ¿sí? Ahorita estamos en la fase de la entrada a la ciudad, la entrada a nuestro corazón, de que Dios, hermanos, se angustia por su pueblo, así como se angustió en todas esas tiempos. Dios lo sigue mostrando por medio de su palabra, que Dios nos ama tanto, hermanos, y que Dios le preocupa que nuestra alma no llegue a terminar, hermanos, en el lugar donde Dios quiere que termine. Primero hacer su obra aquí en la tierra y después partir a esas moradas que Él mismo anunció a sus discípulos antes de partir. Dios, hermano, espera que su pueblo culmine, como dice Apocalipsis, ¿verdad? Esperando que venga por una novia pura y santa. Una de las palabras, hermano, que subrayé en la Biblia es que Abraham, hermanos, hizo todo esto por temor a Dios. Y acuérdense que Proverbios dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. El temor, hermano, no es en un punto de miedo, sino es un respeto a lo que Dios habla en su palabra y le cree en la palabra de lo que está escrito, que si son promesas, Él las va a dar en el tiempo de Él. Que si son instrucciones y que tengo que ir a hacerlas, las tengo que hacer porque Él ya vio lo que va a resultar después, ¿sí? Pero yo tengo que hacerlas. Yo no tengo que tener un miedo, hermanos, a las direcciones de la palabra de Dios, que tengo que ir a evangelizarle a alguien, que el Señor ha puesto en mi corazón, que tengo que ir a hacerlo. Yo no tengo que tener miedo de que si Él me levanta la voz, que si Él me corre, no, hermanos, yo no tengo que tener ni un miedo de eso, porque Jesús, hermanos, ya pagó todo lo que se tenía que pagar por nosotros. Por eso Él fue adelante, para después decirnos, mira, yo recorrí todo este espacio. No hay más que esto. Esto es lo máximo que yo llevé y para ti no hay más, ¿sí? Así que todo lo que tú, ahora sí, experimentes por llevar mi palabra, desprecios, que te corran, o que te digan altas cosas que dañan nuestro cuerpo, nuestro corazón, tú no te debes de preocupar, porque todo eso yo ya lo llevé en ese recorrido, ¿sí? Me escupieron, me latigaron, me golpearon, ¿sí? Me levantaron falso testimonio, ¿sí? Me llevaron hasta el lugar, pues, más vergonzoso, que era la cruz del Calvario. Entonces, no va a haber otra vergüenza mayor que la que yo pasé. Eso el Señor nos lo ha dejado, hermanos. Así que, como Abraham, tenemos que tener ese temor a Dios, ese respeto, ¿sí? Y yo siempre le digo a mis hermanos, nos sentimos cansados por los trabajos o por lo que traigamos, pero tenemos que venir a la iglesia, porque aquí es donde vamos a descansar en el Señor, ¿sí? Aquí vamos a descansar en el Señor, hermanos. Aquí donde vamos a encontrar, como Jesús les dijo, este es el día de mi visitación. Reconócela como hijo. Él nos ha dado una identidad y esa identidad, hermano, tenemos que usarla, reconociendo a nuestro Señor Jesús como único y suficiente Salvador de nuestra vida.
Dios ya entró en nuestra vida, hermanos, pero Dios sabe en qué territorio estamos y sabe que si nosotros nos desviamos poquito de la palabra de Dios, va a haber una consecuencia que después nosotros, con la actitud del hijo pródigo, vamos a ir delante de Dios diciéndole: Señor, perdóname, me moví tantito, me aparté tantito, provoqué las fallas cada vez más, ¿sí? Y ahora esta es la condición y lo que estoy experimentando. Amén. Así que, hermanos, hoy es día de Dios, hoy es el día de la visitación, reconozcámosle siempre, hermanos. No se le olvide que Dios está intercediendo por nosotros. Amén. Y buscarle con ese temor a Dios, siempre. Amén.